Bien, como les decía, quiero hacer una pequeña retroalimentación con ustedes de lo que fue la clase pasada del lunes. ¿Ahora me escuchan, Marcelo? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Me escuchan, verdad? Sí, Dale, genial. profe, no Sí, vamos a hablar sobre el examen. voy a desarrollar y vamos a dejar para el último eso, ¿sí, Luis? Ok, no hay Porque problema, gracias. ya es un poco tarde, quiero avanzar un poco en el desarrollo del programa. Hoy no va a ser muy extenso. Como les decía, bien, quiero hacer una pequeña retroalimentación. El lunes pasado yo les dejé una clase grabada. Lastimosamente tuve problemas con mi internet, no pude conectarme. Entonces, en la lección pasada estuvimos hablando sobre lo que es la prescripción y quién es la autoridad administrativa del trabajo. Cuando hablamos de prescripción, eso lo encontramos a partir del artículo 399 del Código Laboral. Y básicamente, ¿qué es la prescripción? Es el plazo que se le da a las partes que quieren reclamar un derecho para que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos un límite para reclamar los derechos. Podría venir una persona de acá a 5 o 6 años a demandar por un despido injustificado. Entonces, justamente la prescripción es para poder dar ese límite y decir cuando un trabajador es despedido, tiene tantos días o tiene un plazo de cierto tiempo para poder reclamar tal o cual derecho. Lo mismo pasa para la empleadora, donde se le da un plazo para que pueda iniciar una demanda cuando considere que corresponde reclamar o considere un despido justificado, por ejemplo. ¿Está bien? Y los plazos básicamente son tres. Los más importantes, tenemos el artículo 399 que habla de que los derechos contemplados tanto en el Código Laboral como en el Reglamento Interno o en el contrato colectivo de condiciones de trabajo que ya vimos en clases pasadas, en todos esos derechos los trabajadores tienen un plazo de un año para reclamar desde que se origina el derecho a reclamar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a reclamar mi aguinaldo del año 2020, mi derecho a reclamar se originó el 31 de diciembre del 2020. Quiere decir que tengo un año para reclamar este derecho judicialmente hablando, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021. Una vez que pasa este año para reclamar ese derecho, ya prescribe, ya no tengo más esa posibilidad de poder reclamar. Es por eso que ustedes de repente en algunos casos a futuro el trabajador le va a decir, a mí nunca luego me pagaron aguinaldo, en 5 o 4 años a mí nunca me pagaron aguinaldo, a mí nunca me dieron mis vacaciones, en estos 3 años que estuve trabajando. Pero lastimosamente, atendiendo al artículo 399, nosotros no podemos reclamar las vacaciones de los 2 años anteriores, solamente del último año. Lo mismo el aguinaldo, supongamos, de los últimos 5 años, no se puede reclamar judicialmente, sino que únicamente del último año. De ahí tenemos también que el salario, el salario, por ejemplo, el reajuste salarial que se suele reclamar cuando el trabajador gana por debajo del mínimo. Esto se da mucho en la situación de los empleados domésticos o las empleadas domésticas, que se les paga por debajo del salario mínimo. Entonces, la trabajadora o el trabajador en este caso puede reclamar esa diferencia salarial o ese reajuste salarial de los últimos 12 meses nomás. ¿Y por qué de los últimos 12 meses? Porque hace casualmente a un año de conformidad al artículo 399. Si una trabajadora tiene una antigüedad de 3 años y solamente le pagaban 1 millón mensual, la trabajadora puede reclamar la diferencia de los últimos 12 meses. A esto se refiere el artículo 399 del Código Laboral y cuando hablamos de la prescripción. Otro de los rubros muy importantes lo encontramos en el artículo 400 del Código Laboral, donde dice que prescriben a los 60 días algunos rubros. ¿Cuáles son estos? Lo que es la acción para reclamar la nulidad de un contrato, si es que existe algún vicio, por ejemplo,
también lo que es la acción para dar por terminado un contrato de trabajo por causas legales. El trabajador, por ejemplo, quiere dar por terminado la relación laboral, entonces a partir de ahí tiene 60 días para iniciar la demanda. También, y los rubros que normalmente son los más comunes y los más famosos dentro de esta prescripción del artículo 400, hablamos de lo que es la indemnización por despido injustificado y el preaviso. Y el artículo 400, en el inciso D y E, dicen que el plazo empieza a correr desde el día del despido, no desde el día siguiente. Y algo muy importante también para tener en cuenta es que al decir 60 días no quiere decir 2 meses. ¿Y por qué esto? Porque hay meses que tienen 30 días, 31 días, febrero creo que tiene 28 o 29 días. Entonces, cuando se produce el despido, supongamos hoy 13 de diciembre, entonces hoy es el primer día y tiene 60 días para interponer la demanda y reclamar indemnización y preaviso, que suelen ser los rubros más importantes o de mayor importancia para el trabajador. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso cuando hablamos de los plazos de prescripción. En cuanto a la patronal, hablando de, yo les decía, hay tres plazos importantes a tener en cuenta. Y el tercer plazo es el de la patronal, porque el artículo 401 dice que la patronal, desde que toma conocimiento de una causa justificada para el despido, tiene 30 días para iniciar el juicio. ¿Está bien? Supongamos que hoy hubo un abandono, el trabajador dejó de venir a su lugar de trabajo, ya se le intimó, el trabajador no respondió la intimación hecha de manera fehaciente. Entonces, a partir de la fecha, la empresa tiene 30 días para interponer la demanda. Lo mismo corre en días, se debe computar 1, 2, 3, hasta llegar al día 30 para poder interponer esa demanda. Un error muy común de las empresas es que el trabajador demanda y la empresa después presenta una demanda reconvencional ya fuera de los 30 días, pero efectivamente ya le prescribió ese derecho a la patronal para alegar alguna causal dentro de una demanda reconvencional. Esto no se preocupen que lo van a profundizar mucho más cuando tengan derecho procesal laboral el año que viene, pero hace a una de las lecciones que estamos dando. Otra de las cosas muy importantes, haciendo un poco ya de retroalimentación rápidamente, es el artículo 404 que habla de en qué casos se interrumpe la prescripción. Y es muy diferente al derecho civil porque la prescripción se interrumpe de manera distinta en lo civil que en lo laboral. En lo laboral, con la mera interposición de la demanda, esa prescripción se interrumpe. ¿Qué quiere decir? Que ya no continúa el cómputo para la prescripción. Si yo interpuse mi demanda en el día 45 desde que ocurrió el despido, en ese día 45 ya no se, o sea, a partir del día siguiente ya no se sigue computando esa prescripción, sino que ya se interrumpe y fue presentada la demanda dentro del plazo y en tiempo y forma. También habla de otro de los incisos muy importantes, es el inciso D, que hablamos de las gestiones privadas de arreglo entre las partes para hacer efectivo algún derecho. Y en esto se ajusta mucho a lo que son las famosas audiencias ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Quiere decir que si ambas partes se presentan en la oficina de mediación, aunque no lleguen a ningún acuerdo, el plazo efectivamente se interrumpe. Ahora, si el trabajador concurre solo, el plazo no se interrumpe porque no hubo un intento de arreglo. Hoy en día también lo que veo y me parece súper interesante, hay que ver más adelante qué resuelven los jueces, es cuando las famosas negociaciones por WhatsApp, donde dice, vení, te voy a pagar, y cuándo me vas a pagar, vení mañana, al final no te puedo recibir. Entonces hay como un intento de arreglo entre las partes, pero que no se concreta. Todo por estos medios tecnológicos que hoy en día tenemos, que son las conversaciones de WhatsApp. Entonces sería interesante ver si se ajustan o no,
pero esto ustedes, como les digo, estarán viendo ya en Derecho Procesal Laboral. Y de acuerdo a la ley de servicio doméstico que ustedes ya tuvieron en Derecho Laboral 1, hay una excepción de la prescripción, o sea, cuando se interrumpe la prescripción para el servicio doméstico. Y la ley de servicio doméstico dice que con la mera denuncia ante el Ministerio de Trabajo, la prescripción ya se interrumpe. Es diferente a todas las demás modalidades contractuales o las demás modalidades de trabajo. Entonces, se interrumpe la prescripción cuando una empleada o un empleado del servicio doméstico formula esa denuncia ante el ministerio. Esa situación no se da con los demás trabajadores porque los demás trabajadores se ajustan al artículo 404 del Código Laboral, que se interrumpe con la interposición de la demanda, reitero, o con ese intento de arreglo entre las partes que podría ser ante el Ministerio de Trabajo, ante una escribana, podrían ser, claro, las conversaciones de WhatsApp desde mi punto de vista, pero habría que ver qué opina también un juez. Y creo que esos son los puntos más importantes. Y también el artículo 405 habla de que para la prescripción se computan los días inhábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que se computa sábado, domingo, feriado, inclusive la feria judicial, forma parte de los 30 días o de los 60 días o de los un año para reclamar los rubros que se pretendan dentro de un juicio. Es diferente a los plazos procesales. Ustedes saben que los plazos procesales solamente son días hábiles. En cambio, para la prescripción entran los días inhábiles también de conformidad al artículo 405 del Código Laboral. Y también la segunda parte de ese programa, haciendo así una retroalimentación súper rápida, es sobre la autoridad administrativa del trabajo, que está a partir del artículo 407 del Código Laboral, que ya lo dimos. Creo que a lo largo de este trimestre más de una vez les dije quién es la autoridad administrativa del trabajo, y es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Aquellos que tienen su código laboral a mano o tienen el código físico, tienen que tachar el artículo 407 donde dice Ministerio de Justicia y Trabajo, porque como les dije en la grabación de la clase pasada, el Ministerio de Justicia se dividió del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo ahora es independiente y se llama Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien hoy en día es la autoridad administrativa del trabajo. ¿Y qué es lo que hace la autoridad administrativa del trabajo? Básicamente tiene la atribución de fiscalizar que se cumplan todas las leyes, todas las disposiciones legales. ¿Y cómo fiscaliza? Fiscaliza por medio de la inspección y la vigilancia conforme al artículo 408 del Código Laboral. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es la carta orgánica? ¿Cuál es el funcionamiento? Lo vamos a encontrar en la ley de creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es un punto aparte, es algo más administrativo. Y creo que con eso se cerraría lo que es el desarrollo de la lección de la clase pasada. También les dejé en la previa del feriado de KQP, les dejé una pequeña cápsula donde les mostraba algunos videos relacionados con la OIT, que están relacionados con la clase de hoy también, y con la lección número 1. ¿Qué es la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que es aquella que fija esos parámetros o lineamientos generales a nivel internacional, y son los lineamientos o son los convenios que tanto Paraguay como todos los demás países que son miembros parte se acogen a estas disposiciones. ¿Está bien? La OIT fue creada un poco después de la Segunda Guerra Mundial, creo, o después de la Primera. Fue una de las primeras organizaciones creadas, incluso ya antes de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, después la OIT pasa a ser parte de las Naciones Unidas, pero fue una de las primeras en 1919 que fue creada con la finalidad de proteger los derechos de los trabajadores.
Incluso después de esto salen los documentos oficiales a nivel internacional que se denominan convenios. ¿Está bien? Todos los documentos internacionales emanados de la OIT reciben la denominación de convenios, y en estos convenios se establece la jornada máxima de trabajo, sea diurna o nocturna. Eso mismo que nosotros encontramos en la Constitución Nacional y encontramos en el Código Laboral, todos se desprenden de los convenios de la OIT. Cuando hablamos del derecho a las vacaciones, el derecho al aguinaldo y una infinidad de otros convenios, provienen de ahí, de la Organización Internacional del Trabajo. Y justamente hablando un poco de lo que es la lección de hoy, que es el derecho internacional privado también del trabajo, es importante saber qué es ese derecho internacional privado, independiente al público, que es un conjunto sistemático de normas y principios que regulan las relaciones laborales en las cuales aparecen uno o más elementos extraterritoriales. Entonces, cuando tenemos dudas o conflictos de qué normas aplicar, tenemos en cuenta lo que es el derecho internacional privado. Eso se encuentra también en la plataforma, el material utilizado en la clase de hoy. Y nosotros tenemos algunas nociones sobre el derecho internacional privado. Quiere decir esto, qué normativa o qué reglamento, cuál es el derecho positivo a ser utilizado cuando hablamos de relaciones internacionales, o cuando hablamos o queremos traer un derecho internacional a un caso de Paraguay. Entonces nuestra misma Constitución Nacional nos establece ese orden, que dice: en primer lugar tenemos la Constitución, en segundo lugar tenemos lo que son los tratados y convenios internacionales, y luego tenemos las leyes de nuestro país. Entonces, siempre atendemos esto. Además, hablamos también de que cuando hay un contrato de trabajo, por ejemplo, internacional, se aplica el lugar de ejecución de los servicios, o sea, donde yo estuve ejecutando mi servicio, y ahí es donde se va a aplicar la normativa. Nosotros tenemos muchas empresas multinacionales que trabajan en Paraguay y en varios países. No quiero decir marcas, pero por ejemplo, Nestlé, Coca-Cola, no me vienen otras marcas, pero básicamente serían esas que ustedes saben que son multinacionales. Y hay veces que ellos contratan a una persona para ocupar un cargo de otro país, lo traen a Paraguay, o alguien de Paraguay va a otro país a prestar servicios. Entonces, a eso se refiere este derecho internacional privado, y es cuando dice que la norma a ser aplicada en ese tipo de casos o en ese tipo de situaciones es donde el trabajador esté prestando servicio. Entonces, si un trabajador extranjero viene a Paraguay para prestar un servicio determinado por alguna multinacional y se le despide, por más de que él venga a otro país, va a regirse por las leyes de nuestro país. A ver un poco más. Sería eso algo importante. También otro de los casos es que también rigen este tipo de situaciones cuando hablamos de trabajadores que vienen de otro lugar o que van, nacionales que van a otro lugar. También existe lo que es el principio de la ley más favorable. Entonces, si hay una ley que le favorece más al trabajador, se le aplicaría esa ley. Nosotros en Paraguay no tenemos muchos de estos tipos de casos, porque normalmente las multinacionales son empresas formales. La informalidad en mayor medida proviene de los comercios, fábricas o industrias locales o nacionales, y de ahí es donde tenemos muchos más juicios. Entonces, cuando hablamos del derecho internacional privado en materia laboral, no vamos luego a encontrar muchos juicios relacionados a esto, porque hay formalidad en ese sentido. Ahora, pero no obstante, es importante repasar esto así de manera breve y dar una pincelada a toda esta situación.
pero sí también está el principio de la norma más favorable, como les decía, si hay una norma que va a ser más favorable al trabajador, lógicamente se aplica esta. Y dentro del programa también entramos a algo muy importante que son las binacionales. Hablamos de Itaipú y Yacyretá. En este caso, las binacionales tienen una naturaleza jurídica muy especial porque no son parte del Estado, pero tampoco son 100% independientes. Y su nombre lo dice, son binacionales, es decir, responden a dos naciones, pero estas binacionales, por tener una naturaleza jurídica muy particular, tienen su propio reglamento del personal. Y este reglamento del personal es el que le rige a ellos en caso, o sea, le rige a ellos para todas las condiciones laborales que se puedan suscitar o que puedan surgir, en el sentido de cuando inicia una relación laboral, se acogen al reglamento del personal, lo mismo cuando termina la relación, las causales, la indemnización, que es distinta al código laboral, todo esto ellos se basan en el reglamento del personal porque su naturaleza jurídica así lo dispone. Eh, Tanto Itaipú como Yacyretá tienen su propio tratado de constitución o su tratado de creación, y por debajo de esto tienen el reglamento interno o el reglamento del personal, donde las indemnizaciones son muy superiores a las que establece el Código Laboral, como las vacaciones, el preaviso, la indemnización por despido injustificado. Es totalmente diferente, son mucho más beneficiosas, inclusive cuando hablamos de cuando inicia una relación laboral, eh, hay no solamente es el salario lo que perciben estos trabajadores, sino que hay muchos otros rubros, como por ejemplo el de presentismo, el de ayuda escolar, el de cuando ellos se trasladan de una ciudad a otra. O sea, hay muchos rubros más que ellos tienen a favor una vez que inician la relación laboral en la binacional. Y ahora, siempre algo que se cuestiona bastante también es por qué el salario de ellos es superior, por qué no se basan en el salario mínimo, por qué tienen muchas bonificaciones o serían bonificaciones por pagos de varias cosas. Y es porque tanto Paraguay como el país vecino, sea Argentina o Brasil, dependiendo si hablamos de Itaipú o Yacyretá, tienen que tener una igualdad en el pago de salario. Y obviamente la moneda tanto de Brasil como en su momento de Argentina siempre estuvieron mejor valoradas que Paraguay. Entonces Paraguay se iguala a lo que se le paga a los trabajadores del otro lado, sea Brasil o Argentina, y por eso es que los salarios son muy ventajosos, por decir de alguna manera, ¿verdad? Y como les digo, las condiciones y la naturaleza jurídica de la binacional es excepcional, por eso siempre va a ser diferente. Nosotros a nivel local tenemos muchos juicios, tanto de Itaipú como de Yacyretá, y hablamos de la territorialidad, es decir, ¿dónde se debe demandar? Si un trabajador de Yacyretá, que se encuentra en la ciudad de Ayolas, es despedido de manera injustificada, ¿dónde debe demandar? ¿En Ayolas o en Asunción? O un trabajador que presta servicio en Ciudad del Este por Itaipú o en Hernandarias por Itaipú y se le despide, ¿dónde debe demandar? Y ahí tenemos que tanto el tratado como el reglamento interno hablan de que todos los juicios deben de tramitarse en la capital, que es en Asunción, cuando hablamos de los trabajadores del sector o del lado paraguayo. ¿Está bien? Si un trabajador del lado argentino o del lado brasileño es despedido, debe de demandar en su país. Todos los trabajadores que presten servicio para este lado tienen que interponer la demanda en el lado paraguayo y en la capital, es decir, en Asunción. Ahora, nosotros vamos a ver que hay muchísimas demandas porque ellos tienen modalidades muy especiales, tienen contratos por tiempo determinado, contratos por tiempo indefinido, ellos inclusive tienen una modalidad que se llama orden de compra, donde se le contrata a los trabajadores y se le paga por esa modalidad. Bien, entonces
son juicios muy complejos, muy interesantes, que ojalá en procesal laboral puedan ver algunos tipos de juicios. No les quiero aún mostrar porque ustedes aún no están dando la parte procesal y les va a confundir, pero a futuro podríamos analizar los juicios tanto de Itaipú y Yacyretá, que son muy interesantes, porque no son los que estamos acostumbrados a ver todos los días en el fuero, en el Poder Judicial. Entonces, estoy mirando nada más, pero creo que básicamente es eso cuando hablamos de esta lección. También algo muy importante y que ya yo les ponía en uno de los videos es cuando hablamos de ese derecho sindical, el de la libertad sindical. Otra de las características muy importantes que tiene ambas binacionales es que tienen una infinidad de sindicatos y nosotros con ustedes estuvimos hablando sobre lo que eran los sindicatos, que podía haber pluralidad de sindicatos inclusive, y esa pluralidad de sindicatos con certeza les puedo decir que se da justamente en ambas binacionales, porque estas binacionales tienen más de 30 sindicatos, tienen muchísimos sindicatos, y siempre ellos están en conflicto constante, porque nosotros veíamos ya en el Código Laboral, gente, que por más de que haya pluralidad de sindicatos, solamente de 1000 funcionarios o de 2000 funcionarios, solamente 11 personas pueden tener esa estabilidad sindical, ¿sí? Y justamente esta es la situación que se da en ambas binacionales porque al haber 34 sindicatos, solamente 11 personas pueden tener esa estabilidad sindical. Entonces, siempre hay una puja judicial inclusive en ese sentido, donde se reclama la estabilidad sindical o se pide el reconocimiento de la libertad sindical de tal o cual determinado sindicato, o se está analizando cuál es el sindicato que tiene mayor cantidad de asociados para ver a quién le correspondería, por ejemplo, un cupo en este tipo de estabilidad sindical. Pero, como les digo, una de las características importantes y que a lo largo de estos años ambas binacionales han permitido es la creación de numerosos sindicatos dentro de esto, ¿verdad? Tienen los sindicatos de ingenieros, los sindicatos de arquitectos, tienen los sindicatos de choferes, los sindicatos de profesionales, o sea, hay muchísimos sindicatos dentro de la binacional. Algo importante también a destacar es que ellos tienen sus protocolos, tienen sus reglamentos, como ya les dije, que son mucho más ventajosos y beneficiosos. Ellos establecen cuál es la modalidad de pago, cuál es la jornada laboral, el horario, todo eso tienen total independencia y no ingresan en el presupuesto general de gastos de la nación. A ver un poco, básicamente, pero eso sería lo que cuando hablamos de las binacionales, tanto Itaipú como Yacyretá. Estoy viendo nomás para no saltear nada importante. Sería básicamente eso en ambas binacionales para cerrar un poco lo que es la lección número 16, que parece un poco largo según el programa, pero es simple porque hablamos solamente de cuáles son cuál es la modalidad o la naturaleza jurídica de ambas binacionales, dónde se reclama ese derecho, y por supuesto para profundizar mucho más esto sería interesante conocer el reglamento interno o el reglamento de personal de ambas binacionales, pero eso ya dependería del interés de cada alumno porque el programa no lo pide, pero a grandes rasgos le estuve comentando de los beneficios que tienen según el reglamento interno y del personal de cada uno de ellos. Por ejemplo, en nuestro código laboral dice que la indemnización por despido injustificado del artículo 91 son 15 jornales por cada año de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de las binacionales, ellos tienen la indemnización de 30 jornales por cada año de servicio. Entonces, el preaviso inclusive es superior, las vacaciones es superior, todo eso tiene muchas más ventajas, pero es ya porque el reglamento del personal así lo establece
e incluso ellos tienen un contrato colectivo muy ventajoso también que les favorece. Pero cuando hablamos del derecho internacional, resalto y cierro con esto. Cuando hablamos del derecho internacional privado con las binacionales, es importante saber que la demanda se interpone en Asunción si es trabajador del lado paraguayo, porque así lo establece el protocolo del reglamento y el documento de constitución de la binacional. Y si el trabajador es del otro margen, sea brasilero o argentino, deben de interponer la demanda hacia el otro lado. Algo también muy importante, gente, es que nosotros empezamos a tener una modalidad de teletrabajo, pero cierto, el teletrabajo habla de las empresas locales que tienen a sus trabajadores en sus casas prestando servicio. Pero antes de esta ley empezó a surgir, realmente esta ley surge porque hay muchas empresas internacionales que contratan a trabajadores en nuestro país para vender servicios en otros países, que son los famosos call center o servicio de atención al cliente. Una empresa de España o de México o una telefonía extranjera, como la mano de obra le resulta más barato, contrata personas en Paraguay para poder ofrecer servicios por teléfono, y cuando esta empresa le desvincula, no hay cómo demandar o dónde demandar a estas personas, ¿verdad? Entonces, este derecho internacional privado es muy importante porque nos dice, ante estas situaciones, se demanda en el lugar donde se presta servicio, es decir, en Paraguay. Lógicamente, para notificar a esas empresas en el extranjero, tiene su procedimiento, tiene sus complicaciones, no es fácil, pero por lo menos este capítulo de Derecho Internacional Privado nos da algunos parámetros y algunas orientaciones de cómo hacer, cuál es la territorialidad, dónde tenemos que iniciar la demanda, cuál sería el marco jurídico aplicable, ¿sí? Entonces, eso sería en lo que respecta a la lección de hoy. No sé, antes de darle la palabra a Luis, no sé si tienen alguna pregunta respecto a las lecciones que estuvimos desarrollando hoy, o quedó muy claro. ¿Hay alguna consulta que quieren hacer respecto a las lecciones? Hola, profe, ¿qué tal? No, solamente con respecto a lo que yo había comentado a la mañana, ¿verdad? Si se podía reducir eso, por lo que es un poquito extenso nomás para